Usted forma parte de un gobierno que asumió y desde el Ministerio de Capital Humano tenían canastas navideñas para fin de año en los depósitos del ministerio y decidieron no entregarlos por primera vez en muchísimos años, como un acto de crueldad y de sadismo para disciplinar. Acompañamos el paro nacional y la marcha al Congreso contra el DNU y contra la ley ómnibus de Milei. Estamos en contra de un gobierno nacional que vino a tomar medidas contra el pueblo. Se duplicó la inflación en diciembre, la tercera devaluación más alta en un solo día de la historia de Argentina, solo en diciembre. Hoy el pueblo tiene hambre. El pueblo va a salir a luchar. Y entonces yo le pregunto también si pretenden encarcelar a ese pueblo. Yo le digo una cosa, ministra, el pueblo va a luchar y no hay cárcel en el mundo que tenga el tamaño suficiente para albergar a un pueblo entero que lucha. Conectar la pelea en la calle del movimiento obrero y popular contra el gobierno con la lucha entre partidos políticos y establecer una estrategia política que nos permita vencer en esa disputa. Así que eso es lo primero. Las tesis de abril son eso. Usted sabe, presidente, que en la campaña electoral Milei dijo literalmente que el único ministerio que iba a tener la billetera abierta era el Ministerio de Capital Humano para asistir a los caídos producto del ajuste en shock. Y sin embargo, habiendo pasado ya casi 2 meses de gobierno, el Ministerio de Capital Humano tiene la billetera cerrada. Esto ha suscitado en nuestro país numerosas protestas de las distintas organizaciones sociales y piqueteras, todas con ollas vacías denunciando que han cortado la asistencia a los comedores. Y todas las organizaciones que militamos en barrios populares, incluyendo también los municipios, las iglesias, registramos un aumento de la cantidad de gente que viene a pedir comida a los comedores. Hay una crisis social muy profunda y no está garantizado el derecho a comer. Abiertamente dejan en claro que no tienen ninguna intención de asistir a los caídos. Y a este plan licuadora que le sumaron al plan motosierra, parecería que también está entrando el servicio alimentario escolar, porque ustedes pretenden gobernar con el presupuesto de inicio de 2023, lo cual implica una reducción brutal, real, de la plata que hay para comprar la comida que comen las pibas y los pibes en las escuelas. Con la comida de las pibas y de los pibes no se joden. Y a Milei y a Petovelo les decimos: comer es un derecho, no un privilegio. Ayer nos enteramos que intempestivamente cerraron las oficinas de atención al público de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. ¿Y a quiénes atiende esta dirección? Atienden adultos, embarazadas, adolescentes y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Muchos de estos casos se trata de personas con riesgo de muerte. Mi mujer está desde el año 2014 con melanoma grado 4, tardaba entre 30 y 40 días máximo la entrega del medicamento. Bueno, eso se suspendió a partir del 10 de diciembre y la entrega no se está haciendo. ¿Se puede ser tan mala persona como para dejar sin medicamentos a niños con cáncer? ¿Se puede ser tan insensible como para dejar sin su tratamiento a embarazadas con patologías graves y urgentes? ¿Se puede ser tan cruel como para dejar de asistir a personas con discapacidad? Abraza, madre de la plaza. Estamos entrando a la Plaza de Mayo para decir basta Milei. Él vino a ejecutar un plan de genocidio económico. Quiere eliminar las empresas nacionales para vender del país a Musk y a BlackRock. Quiere eliminar a los piqueteros y a los sindicatos para terminar con los derechos sociales, los derechos laborales. No lo vamos a permitir. Estamos acá en la plaza para decir basta Milei. A donde vaya los iremos a buscar. Estamos en la Secretaría de Trabajo de la Nación, el ex Ministerio de Trabajo, acompañando a las trabajadoras y a los trabajadores que ahora mismo están haciendo una asamblea adentro de su lugar de trabajo contra los despidos. ATE a nivel nacional contabiliza por lo menos 11.000 despidos. Despidieron a las compañeras y los compañeros que trabajan, por ejemplo, en el área de homologación de las paritarias. No es casualidad cuando tenemos un gobierno que decide no homologar las paritarias para imponer un techo salarial. Es decir, que han despedido personas, trabajadoras, trabajadores que cumplen una función muy importante en defensa de intereses y derechos generales de la sociedad y lo han hecho vulnerando derechos laborales. Licuaron las jubilaciones y ese fue el aspecto fundamental del ajuste grosero que vienen haciendo. Estamos acompañando la movilización de la multisectorial de jubiladas y jubilados, rechazando el DNU con el que Milei pretende consolidar la licuación de las jubilaciones, viniendo al Congreso a plantearle a todos los bloques legislativos de la oposición que nos pongamos de acuerdo para votar una ley que restablezca los derechos de las jubilaciones
que termine con esta licuación, que les aumente a las jubiladas y a los jubilados. Que va a votar en general el primer dictamen de minoría de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y de Hacienda recaído en los proyectos de ley por los que se modifica el sistema integrado de jubilaciones. 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso. ¿Para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar, me importa 3 carajos. Que haya reacción, porque me parece que últimamente pasa esto, ¿no? Como no hay mucha reacción, es como todo un continuo. Y me parece que como país tenemos que estar agradecidos de que hayan pibes que quieren estudiar para poder contribuir y sentirse importantes para la patria. La tesis de abril que escribimos y que vamos a presentar mañana como libro también tienen como objetivo eso, de plantearle a la oposición que se reordene a partir del proceso de movilización popular, que la agenda que plantea este proceso de movilización popular tiene que ser un factor ordenador de los que somos opositores. El 23 de abril, la marcha nacional universitaria tiene que servir para reordenar al radicalismo. La marcha de la CGT del 1 de mayo, que también va a ser multitudinaria, tiene que servir para reordenar al peronismo, especialmente a los sectores del peronismo que también forman parte de este sector dialoguista de la oposición que no sabe si es opositor o oficialista. Y el 9 de mayo, que hay un nuevo paro nacional que va a ser muy contundente, el segundo paro nacional, tiene que servir para reordenar a todo el país. Histórica marcha del movimiento estudiantil universitario, extraordinaria, multitudinaria. Acá está el pueblo haciéndole un reclamo a todas las diputadas y a todos los diputados. El bloque Unión por la Patria tiene el compromiso de venir mañana a esta Cámara de Diputados a votar una ley para garantizar el financiamiento de las universidades. El resto de los bloques de la oposición tiene que hacer lo mismo. En primer lugar, destacar que ayer en Argentina tuvo lugar un hecho histórico. La Marcha Federal Universitaria fue una de las movilizaciones más masivas de la historia de nuestro país y me parece importante que le hablemos a todas esas y todos esos estudiantes, docentes y todos quienes se manifestaron en la Marcha Federal Universitaria para que sepan cuál era el sentido de la sesión de hoy y por qué no hubo sesión hoy. A esta sesión no vino la Libertad Avanza, tampoco vino el PRO, que también nos parece importante mencionarlo, porque si no Mauricio Macri, callado la boca, no se hace cargo, cuando la realidad es que tenemos a Milei ejerciendo formalmente el cargo de presidente, pero el padre de la criatura tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri. Todo este enorme proceso de movilizaciones populares que viene atravesando nuestro país desde el 24 de enero con el paro nacional en adelante y que va a tener una gran expresión en la enorme marcha de la CGT del 1 de mayo. Estamos acompañando la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, con el Movimiento Obrero de Argentina, que viene librando una pelea histórica, extraordinaria, contra el desgobierno de Javier Milei. Nosotros decimos en las tesis, en marzo habló el pueblo en las calles, en abril habla el paro nacional de la CGT y la oposición en el Congreso, en mayo hablan los gobernadores y las provincias contra el pacto extorsivo de Milei, el pacto de mayo, y en junio hablan Macri y el FMI luego del fracaso de este gobierno fallido. A partir de la situación de los aumentos que se dieron en el Poder Ejecutivo, aparecieron algunos proyectos de ley en el Congreso. Bueno, vamos a hablar con un diputado de Unión por la Patria, en este caso, con Juan Marino. Que se dé marcha atrás con las resoluciones que hubo en ese sentido, que otorgaron aumentos tanto en el Congreso como en el caso del presidente de la Nación y presidenta de los ministros. Y esto implica, de hecho, un congelamiento. Nosotros planteamos que tiene que tener una temporalidad del congelamiento que evolucionen de acuerdo con la movilidad jubilatoria, es decir, que los ingresos de los altos cargos tengan una conexión con la evolución de los ingresos de las jubiladas y de los jubilados. Milei, con el aumento que se había autoasignado, había definido un aumento que llevaba el bruto de él de 4 a 6 millones de pesos. Entonces nosotros en el proyecto también que decimos, invitamos a los jueces de la Corte y al presidente de sus ministros a que decidan voluntariamente cobrar lo mismo que una diputada o un diputado. Si el presidente plantea que acá hay que hacer un esfuerzo porque la situación está muy mal, y efectivamente la situación está muy jodida por decisiones de este gobierno, que licuaron el ingreso de las jubiladas y los jubilados en más de un 30%, que no mandan la comida para los comedores populares escolares o que no le entregan los medicamentos a las personas con enfermedades graves, estamos de acuerdo con que haya un gesto de parte de todos los poderes del Estado, de sus altos cargos. Ahora, que sea de todos por igual y que sea para
redistribuir para los que más lo necesitan. Un mandato popular de las calles que nos plantea que votemos en contra. Me parece importante detenernos en lo que es el corazón de la ley bases, que son las facultades extraordinarias. El doctor Sapsay, en declaraciones públicas, diciendo el proyecto de ley de bases abarca muchísimos temas e implica una visión que prácticamente hace desaparecer el Estado. Y dijo, relacionado a la ley bases, Sapsay, que la última palabra la va a tener la Corte Suprema. Y el doctor Barcesat, diciendo que con la sanción de este proyecto de ley de bases habrá logrado la concesión de las facultades extraordinarias, no delegadas, fulminadas por el artículo 29 de la Constitución Nacional y que por lo tanto es justiciable. Este proceso inconstitucional, este contenido inconstitucional de la ley de bases y del paquete fiscal va a terminar en la justicia. Al revés, es la conclusión que sacan los constitucionalistas porque es el único mecanismo que queda para hacerlo valer efectivamente y que siga siendo operativa la Constitución Nacional. Porque acá vino el Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un conflicto de poderes contra el Congreso, primero con el DNU, autoasignándose facultad del Congreso, y luego con la ley bases, planteándole al Congreso que el propio Congreso vote darle facultades extraordinarias, lo que está prohibido por el 29, y el Congreso se lo está votando. Y entonces queda la última instancia, el tercer poder, que es el Poder Judicial, para ejercer el control de constitucionalidad y que la Constitución siga siendo operativa. No le podemos dar emergencia en materia energética para que meta un tarifazo de esta naturaleza. Nosotros recibimos en esta Cámara a las cooperativas eléctricas, que nos dijeron diputado, que si siguen estos tarifazos, vamos a tener pueblos fantasmas y crecimiento de la desocupación. Muchas gracias, diputado. Tarifazos que en el AMBA solamente han llevado un aumento promedio de la luz, el gas, el agua y el transporte del 365%. Miren lo que pasa ahora. Avanza la Fuerza de Seguridad, Gendarmería es en este caso, o es Prefectura Naval. Prefectura Naval, miren, avanza Prefectura Naval y se pega a los manifestantes. No, ahí, miren. Que es la utilización de un gas pimienta, un nuevo tipo de gas pimienta, atípico para este tipo de represiones, que los médicos que atendieron a quienes fueron heridos... ¡Somos diputados nacionales! ¡Le está pegando a las mujeres! ¿Quién está a cargo del operativo? ¡No hace nada! ¡Somos diputados de la nación! Vos me respondés. ¡No me quieres gastar! ¡No me quieres gastar! Durante las represiones indican que tiene un nivel de agresividad que genera un daño mayor que el que es habitual. Esta reunión ha sido un acto de desagravio al cooperativismo. El cooperativismo en Argentina es uno de los mayores ejemplos a nivel mundial de desarrollo del sector y nosotros tenemos que estar aclarando la importancia que tienen las cooperativas dada esta brutal campaña de desinformación, de demonización, de deslegitimación que se viene desarrollando durante las últimas semanas. Y en esta reunión ha quedado clara la importancia de esa actividad. La campaña judicial, política y mediática esta fue la respuesta de Milei al paro nacional del 9 de mayo, un paro nacional absolutamente contundente que a la semana siguiente recibió, una respuesta con toda esta campaña que arrancó con las causas y la agresión mediática y política contra las organizaciones piqueteras, pero rápidamente evolucionó hacia la mega causa contra las organizaciones sindicales por la organización del paro de 9 de mayo, que también cayó en el juzgado del hijo como una de las causas contra las organizaciones sociales. Entonces, el ataque a las organizaciones piqueteras y sociales fue un tiro por elevación a los sindicatos. Y por eso me parece muy importante que esta lucha contra la criminalización de las organizaciones nos planteemos el objetivo de librarla en común entre las organizaciones sociales y piqueteras y los sindicatos para derrotarla y para defender el derecho a la organización. Porque ellos pasaron de criminalizar la protesta con el protocolo antipiquetes ahora directamente a criminalizar la organización. Y en realidad me parece que acá clarifica un poco la cuestión lo que declaró públicamente Javier Milei recientemente, que pasó de ser un león que se venía a comer a la casta y que iba por la reelección y después íbamos por después de la reelección de Milei íbamos por la elección de Karina y se venía la dinastía de los Milei. Bueno, del león que se venía a comer a la casta pasó a ser el topo que viene a destruir el Estado y después se va a trabajar de vuelta para el sector privado. O sea, hace los deberes para el sector privado y una vez destruido el Estado, vuelve al sector privado. Lo confesó abiertamente. Ahora tenemos un topo, no tenemos un león. ¿Cuál es el plan económico?
Nosotros no conocemos ningún plan económico de este gobierno. Conocemos una motosierra, conocemos una serie de medidas inconexas entre sí que lo único que hacen es agredir al pueblo y a la patria y que lo único que están generando es una desorganización económica generalizada. Y hasta incluso los inversionistas, como ven que no hay plan económico y desconfían del gobierno, están recurriendo a los dólares financieros que están subiendo justamente por esa incapacidad del gobierno de generar confianza. Ya pasaron 6 meses de desgobierno de Javier Milei y los datos de esos 6 meses son muy contundentes. Una inflación acumulada del 115%, una caída del PBI en el primer trimestre del 5,1%, la desocupación que se fue al 7,7%, según la UCA, la pobreza en el 55% y la indigencia en el 17,5%, una caída en el consumo en todos los rubros, por ejemplo, la caída del consumo de leche arriba del 17%, muy lejos de una recuperación en B, incluso lejos de la recuperación en U. Los economistas discuten si estamos ante una L o directamente una caída vertical, una I latina, es decir, una depresión económica. Estamos, señor presidente, ante el fracaso de un gobierno fallido que está dañando a nuestro pueblo y conduciendo a nuestra economía a una depresión. ¿Qué tenemos que hacer? Es una propuesta de coordinación. Tenemos que coordinar todo lo que estuvimos en esta sesión para construir una oposición mayoritaria que le ponga un límite constitucional a este experimento fracasado, fallido, no nato, autoritario y de ultraderecha que encabeza Javier Milei. Y para que en esta Cámara de Diputados demos satisfacción a los reclamos populares de las marchas contra el gobierno de Milei, porque esas marchas son las movilizaciones más grandes de las que tenga recuerdo nuestro país. ¡Viva la marcha federal universitaria! ¡Viva la lucha del movimiento estudiantil a nivel nacional! ¡Basta Milei! El paro nacional más temprano en la historia de un gobierno recién asumido. La marcha del 24 de marzo más grande de la historia de las marchas del 24 de marzo. La marcha universitaria más grande, por lo menos desde que cayó la dictadura en los últimos 40 años. La marcha del 8M enorme en el Congreso y en todo el país. Un movimiento piquetero que sigue peleando, aun cuando lo persiguen, lo amenazan, lo estigmatizan, lo demonizan, lo judicializan, lo reprimen y el movimiento piquetero sigue en pie peleando en defensa de los oportunidades de la sociedad. La diputada, señor diputado, que vamos a votar en contra de la ley bases, que reclamamos la nulidad absoluta e insanable del DNU, elegimos estar del lado correcto de la historia, que es el lado del movimiento popular y obrero que copa las calles de Argentina.